Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, ha denunciado que su principal sede en la Franja de Gaza es ahora un campo de batalla y ha sido destruida por los ataques del régimen de Israel en medio del genocidio contra la Franja de Gaza. La intensificación de la brutal guerra contra los palestinos en el enclave también suma condenas mundiales. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, por ejemplo, Josep Borrell, ha denunciado el insostenible, dice, costo humano de la escalada y la destrucción a gran escala con consecuencias para la población civil que están rompiendo, asegura, todos los límites que se conocían en función del derecho internacional. Comienza una nueva edición de Detrás de la Razón. Bienvenidos. Una escuela de la UNRWA. Por este lugar han pasado miles de personas, entre estudiantes y funcionarios del organismo internacional. Ahora, estos sitios en la Franja de Gaza se han convertido en refugio para más de 1,5 millones de gazatíes obligados a huir de sus tierras, de sus hogares. Si bien la ley de guerra y las normas recopiladas en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales prohíbe explícitamente cualquier agresión contra determinados edificios o bienes civiles, entre ellos escuelas, acá en la Franja de Gaza no se cumple, pero tampoco hay presión para que se cumpla. El sionismo ha convertido esos lugares en objetivos militares y con su destrucción se ha llevado la vida de miles de inocentes. Impactante. La sede de la UNRWA en Gaza se ha convertido en un campo de batalla y ahora ha sido destruida. Otro episodio del flagrante desprecio del derecho internacional humanitario. Las instalaciones de la ONU deben ser protegidas en todo momento. Nunca deben ser usadas para objetivos militares o de combates. Toda guerra tiene reglas. Gaza no es la excepción. Un pronunciamiento más se suma a la larga lista de condenas verbales, eso sí, contra el accionar del sionismo en Gaza, recrudecido desde el 7 de octubre. Sin embargo, en la práctica hay absoluto caso omiso a las resoluciones o llamados de la ONU. Acá a diario hay masacres, a diario hay ataques a lugares prohibidos. I've been in Gaza for 9 months, and I witnessed some of the most horrific scenes I've seen in the 9 months that I've been here. The health facility was overstretched. There were more than 100 people injured. The air was filled with the smell of blood. And one health worker was mopping up pools of blood on the floor using only water because there aren't sufficient supplies of disinfectant material or other cleaning supplies to stop the spread of infection. La diplomacia internacional mantiene los exhortos de un alto el fuego más que necesario para paliar la catastrófica situación en la franja. Massive bombing with heavy death toll in Maghazi refugee camp on Saturday. It's unbearable, unacceptable. The bombing yesterday of United Nations run school used as a shelter. It is the 5th in 1 week. Pero son llamados repetitivos, se hacen desde el mismo 7 de octubre y hoy, más de 9 meses después, el régimen de Israel parece tener la anuencia mundial para ejecutar el genocidio. That is a catastrophe that changed the whole world. This aggression must end and must end now. Violation of international law must end. War crimes must end. Hoy Al-Mawasi ha vuelto a ser atacada. Ese sitio también fue bombardeado el fin de semana. Suponía ser un lugar seguro, pero ahora los gazatíes están conscientes del engaño sionista al obligarlos a ir a esta zona, pues ciertamente es seguro, pero seguro para la muerte. Son lugares seguros, dice el régimen de Israel, pero seguros para ser atacados, seguros para la muerte. Tema de análisis, como de costumbre, nos acompañan los expertos en la materia esta noche junto a nosotros para el análisis desde Pasto, en Colombia. La ve en pantalla don Carlos Santamaría, analista político, analista internacional, investigador, articulista, también cientista. Don Carlos, gracias, qué gusto que nos esté acompañando a lo largo de esta jornada en una nueva edición de Detrás de la Razón para conocer más de cerca el porqué de todas estas situaciones, el porqué del accionar del régimen de Israel y la respuesta, sobre todo, internacional. También nos acompaña, qué placer que esté junto a nosotros, el periodista, analista político, analista internacional, investigador, articulista, colaborador de diferentes medios internacionales, Pablo Jofre Leal. Pablo está en Santiago, en Chile. Pablo, bienvenido. Señores, qué gusto saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, un abrazo para usted, Juan Carlos, para Pablo Jofré y para nuestra audiencia. No, por favor, a ustedes gracias por acompañarnos. Pablo, quiero confirmar si me está escuchando. ¿Me está escuchando? ¿Te escucho bien? Sí. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. Don Carlos, ¿usted escucha a Pablo? Perfecto. Pablo también escucha a don Carlos, creo. Sí, perfecto. Comencemos entonces. Quiero comenzar con usted, don Carlos. ¿Hasta cuándo uno se pregunta estas constantes violaciones del derecho internacional humanitario, estas constantes violaciones de derechos humanos, esta constante violación del derecho internacional en su conjunto, ¿no? Decía, por ejemplo, un funcionario de la UNRWA en la Franja de Gaza, 5 escuelas atacadas en los últimos 5 días, una por día. Cientos de muertos. Entonces, ¿qué esperar de todo esto? Porque ¿hasta cuándo? Aquí hay que tomar en cuenta 5 aspectos. Si se unen, es posible suspender este genocidio. Primero, la diplomacia oscura de Estados Unidos, que ha otorgado bombas pesadas que equivalen a 5 veces la masacre de Hiroshima y Nagasaki. Siguen diciendo públicamente que no desean este conflicto y siguen entregando armas. Segundo, el pueblo judío es sionista en su mayoría. Casi todos los grupos políticos, independientemente de Netanyahu, también desean la ocupación y la eliminación de Palestina. Si no cambia eso, tampoco se puede prever esta guerra. Tercero, la ONU se ha convertido simplemente en un lugar donde se habla, se condena, pero su secretario general no responde al artículo 100, ser imparcial. Él está hoy día conviviendo con esa masacre y no ha hecho que la ONU tome este tema como único. Cuarto, la Liga Árabe no toma posición clara de defensa de Palestina y obviamente todos estos movimientos islámicos se han ido quedando retrasados frente a esa realidad. Y por último, mientras los medios masivos de desinformación oculten el genocidio y a la vez sigan trabajando otras temáticas y diciendo que eso prácticamente no existe a través de ese ocultamiento, tenemos nosotros la continuación total del genocidio. Es hora de identificar exactamente dónde se encuentra la raíz de esta no solución. Pablo, durante la última semana, durante las últimas 2 semanas más bien, porque la semana anterior se reiniciaban esas conversaciones para lograr una tregua, ¿no? En medio de este genocidio, una tregua entre el régimen de Israel y la resistencia islámica de Palestina, Hamas. Pero incluso antes de reiniciarse las conversaciones, Israel ya estaba arreciando con los ataques, estaba recrudeciendo los ataques con mayor anuencia contra centros que son prohibidos, entiéndase escuelas, entiéndase hospitales, entiéndase refugios. Se han pronunciado más organizaciones de derechos humanos a lo largo de los últimos días. La última en hacerlo fue Human Rights Watch. ¿Pero sirve de algo estos pronunciamientos, esas condenas de organismos que dicen ser independientes de alguna u otra forma de gobiernos? ¿Funciona para algo? En el caso de Palestina, y en el caso de Siria, y en el caso de Irak, y en el caso del pueblo saharaui, en el caso de Libia en su momento, no sirven de nada. Absolutamente nada, porque se trata de países que están absolutamente al margen de, entre comillas, la protección de la comunidad internacional, que es digitada, hegemonizada por los países occidentales, Estados Unidos, los suyos, ¿no? Entonces, puede hablar Human Rights Watch, puede hablar Amnistía Internacional, pueden hablar incluso organizaciones de defensa de derechos humanos israelíes como B'Tselem u otras. Pero eso se queda solo en la denuncia, en el pronunciamiento, porque no van a ser acogidos ni por el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU o el Consejo de Derechos Humanos de la Unión Europea u otro. Solo sirve, que es importante también, yo creo que hay que mirar también el vaso medio lleno de esto. ¿Puede servir de algo? Sí,
para dar cuenta de lo que ya la sociedad internacional, no la comunidad internacional, que es más bien ese grupúsculo de organizaciones que no sirven absolutamente de nada, sino que las sociedades, los pueblos incluso de aquellos países que son aliados y le proporcionan dinero y armas al régimen israelí, se han dado cuenta ya en forma indesmentible que el régimen nacional sionista israelí es un régimen genocida, exterminador, usurpador, racista. Y claro, estas denuncias han servido precisamente para abrir los ojos incluso de muchas sociedades que solían callar, ¿no? Y por eso hemos visto que incluso en ciudades como Washington, New York, Madrid, París, Londres, estamos hablando de ciudades, muchas de ellas capitales de los países que apoyan a Israel, la gente ha salido por centenares de miles, por millones de personas a exigir el fin del genocidio. No hablan de liberen a los rehenes, no hablan de que Israel tiene que estar seguro, no, hablan del fin del genocidio. Por tanto, no se han tomado para sí esa propaganda permanente que tiene el régimen israelí a través de lo que se denomina la Hasbara, ¿no? Esta propaganda, esta diplomacia pública israelí. Por tanto, por ese lado, estas organizaciones de defensa de derechos humanos, con sus pronunciamientos, sirven para abrir los ojos, pero en el plano práctico, en el plano de tomar decisiones, en el plano de aplicar la Carta de las Naciones Unidas. Carlos mencionaba el artículo 100. Sí. Bueno, mencionemos el capítulo 7, en su articulado 41 y 42, que establece claramente lo que hay que hacer cuando una entidad agrede o cuando amenaza la paz. Es muy claro, muy evidente, y eso no se ha hecho. Y no se ha hecho porque lisa y llanamente aplicar el artículo 41 significaría interrupción total o parcial de las relaciones económicas, comunicaciones, ferroviarias, marítimas, aéreas, ruptura de relaciones diplomáticas. Y el artículo 42 establece medios de fuerza aérea, naval y terrestre contra el agresor. Nada de eso se ha hecho, Juan Carlos, y por tanto, más allá de las denuncias de derechos humanos de organizaciones, en el plano práctico no sirven porque las decisiones están manejadas, hegemonizadas precisamente por los aliados del régimen nacional sionista israelí. Y con todo esto, entonces, imposible aislar al sionismo, imposible aislar al régimen de Netanyahu del mundo entero. Don Carlos, a ver, saquemos cuentas. 70% de las escuelas en la Franja de Gaza han sido atacadas. El 95% de las escuelas que estaban en la Franja de Gaza albergaban a refugiados palestinos. Habían sido dispuestas como unas zonas seguras, como unos sitios seguros, estratégicos, además, para darle refugio a casi 2 millones de personas que han sido desplazadas. Prácticamente han sido desplazadas una vez por mes. Tenemos 9 meses de genocidio, es decir, han sido desplazadas en un promedio 9 veces desde el 7 de octubre anterior. Entonces, a ver, más allá del genocidio, ¿no? Más allá de la constante violación del derecho humanitario internacional, ¿qué más busca el régimen de Israel? Parece que en la información que nos han entregado hay un mito. Aparecen grandes manifestaciones en Israel en contra de Netanyahu, exigiendo la traída de los rehenes. Sin embargo, estos grupos también son sionistas. Lo que hay que entender es que el pueblo de Israel, en su gran mayoría, exceptuando ciertos sectores, está de acuerdo en el exterminio del pueblo palestino. Está de acuerdo en la ocupación de los territorios palestinos. Está de acuerdo en la eliminación de todo rastro de Gaza. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Lo que ya se ha dicho: destruir a todos los seres vivos de ese lugar para ellos apoderarse de todo. Lo segundo que hay que tener claro es que los gobiernos judíos sionistas israelíes están conformados por una élite sociópata. No son gente normal. Una persona normal no haría lo que hacen ellos. Vaya a un lugar seguro y luego lo extermino.
eso no tiene nada que ver con la maldad normal de una persona. Tiene que ver más con unos criterios básicamente de salud mental. Esta gente es enferma, odia y tiene el deseo de exterminar todo lo que sean llamados infieles. Por tanto, derecho internacional y otros elementos o instituciones no pueden detenerlos. Lo único que los puede detener es una acción o militar o económica tan grande que haga que dentro de Israel haya una respuesta muy fuerte hacia este cambio. O lo otro, que la diplomacia oscura de Estados Unidos, las élites, se den cuenta que van a provocar la desaparición de esa nación que les ha sido tan útil por 75 años para destruir realmente o amilanar a la resistencia. Esa es la realidad verdadera. ¿Y cuál sería acá entonces la opción más próxima, por ejemplo, Pablo? Que Estados Unidos se dé cuenta, que Occidente se dé cuenta realmente que se está destruyendo el sionismo por las propias acciones del mismo sionismo que ellos están apoyando, o que una fuerza militar trate de contener entonces la práctica del régimen de Israel. Estamos hablando de una fuerza militar que podría ser fácilmente el eje de la resistencia, ¿no? Que además, a ver, ya lo está haciendo. Hoy hablaba el líder de la resistencia en Yemen y confirmaba más ataques contra embarcaciones que estaban violando la prohibición que había establecido Yemen, también con ayuda de la resistencia de Irak, de impedir el paso de cargueros o navíos que iban para los puertos ocupados por el régimen sionista. Bueno, efectivamente, coincido con Carlos respecto a esta verdadera sociedad israelí que es cómplice mayoritariamente del sionismo. Mayoritariamente ellos no salen a la calle a exigir el fin de la ocupación, del genocidio. No, ellos lo que quieren es consolidar y mantener su status quo. Y en ese plano, en forma indudable, esa sociedad lo que necesita es un golpe efectivo. O sea, aquí no se trata de ser políticamente correcto y decir, no, mira, avancemos en negociaciones, avancemos en acuerdos de paz, cuando resulta que en 76 años esta sociedad no quiere paz, no quiere negociaciones, no quiere acuerdo alguno. Lo que quiere es un plan de solución final al estilo del nacionalsocialismo y exterminar en este caso al pueblo palestino. Eso es lo que pretenden, lo que quieren, políticos, militares, sociedad, con excepciones indudablemente. Todos estos grupos de judíos antisionistas, de Turei Karta y otros grupos que están favorablemente a favor del pueblo palestino e incluso contra la propia existencia de ese régimen israelí. Bueno, en ese plano, indudablemente que lo que hay que sostener es que aquí lo único que ha funcionado ha sido la resistencia que ha dado el pueblo palestino con apoyo de Hezbollah en el norte de la Palestina ocupada y en el sur con lo que ha hecho Ansarullah. O sea, en estos 9 meses los propios sionistas han reconocido que los ataques de Ansarullah a los barcos, al transporte marítimo que ingresa por Bab el-Mandeb, que va por el Mar Rojo, entra al Golfo de Aqaba y va a ese puerto ocupado en el sur de Palestina, ha significado una ruina económica para ese puerto. Está quebrado ese puerto, pero además le ha disminuido la cantidad de comercio internacional marítimo y ha generado, a su vez, el develar cómo monarquías como la saudí y la jordana apoyan al régimen israelí paliando esa falta de comercio marítimo con comercio terrestre. O sea, fíjate la importancia del aparato militar que genera esta situación. Más de 40.000 empresas israelíes, por la propia Asociación de Empresarios Israelíes, ha dicho 40.000 empresas israelíes han quebrado en estos 9 meses. Es lo único, es el lenguaje que entiende el nacionalsionismo, la fuerza y lo económico. Y en ese plano, como les interesa mantener a ese occidente una potencia en la zona, en lo económico y en lo militar, si esos dos aspectos se ven
quebrantados, se ven amenazados, va a tratar de buscar salidas que generen entonces una situación de tranquilidad. Hasta hoy no se puede y no se va a poder en la medida que la soberbia, el racismo, esa sed de sangre que tiene Israel siga manteniéndose y sus socios no tomen medidas muy claras de no seguir financiando, no seguir entregando armas, no seguir apoyando política y diplomáticamente a este régimen como lo han hecho desde hace 76 años a la fecha. Es decir, aquí la salida parece ser a estas alturas es solo lo militar, porque se han negado incluso a las negociaciones patrocinadas por Qatar y por Egipto, que jamás ha aceptado en lo general, pero vuelta a la clásica conducta sionista. El condicionamiento. Hablar de negociaciones y luego arrepentirse y decir no. Señor, me queda poco tiempo, lamentablemente. Don Carlos, a ver, Pablo hacía mención a Jordania. Jordania también otros países de la región que han mantenido férreo y ciego apoyo al régimen de Israel. ¿De qué sirve ahora un pronunciamiento entonces de Jordania, por ejemplo? ¿Se debe terminar con esta arremetida contra los palestinos si en el verbo dice eso, pero en la acción mantiene una práctica completamente diferente a lo que dice? Jordania planteó que podía entrar en guerra con Israel si ocurría este genocidio. Y lo que vemos es lo que dice con alta precisión Pablo. Hoy día están entregando mercancías, productos, no sabemos siquiera si son armas también. ¿Para qué? Para estabilizar la situación económica de inflación que están teniendo en el propio Israel. Por tanto, aquí lo que hay son actitudes fariseas. Lloran, lamentan, condenan y no actúan. Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, es un funcionario occidental que no ha puesto en primer lugar el tema de Palestina en las Naciones Unidas. Él lo podría hacer y decir: a partir de ahora solo se discute la paz en Palestina. Eso no lo ha hecho. Entonces, varias naciones árabes que realmente se planteaban muy cercanas a Palestina, hoy día se demuestran como fariseas. Pienso que en este momento la única solución viene siendo la fortaleza de la resistencia y quien los apoye, y una crisis económica inmensa para que se pueda avanzar en este proceso. Pablo, me queda poco tiempo, lamentablemente. ¿Este apoyo incondicional de países vecinos al régimen de Israel no podría ser incluso un arma de doble filo? Estamos viendo el caso de Egipto, estamos viendo el propio caso de Jordania. ¿No podrían ser víctimas de ocupación también? No lo han sido, Juan Carlos, no lo han sido en forma de tener ahí miles de tropas, pero bien sabemos las bases militares que hay en Egipto y las bases militares que hay en Jordania. Bien sabemos la subordinación absoluta del ejército egipcio y el ejército jordano a las políticas y directrices de Occidente. Cruces fronterizos, por colocar no más ejemplos. Sí, y podemos tomar los países de ribereños del Golfo Pérsico, pero efectivamente es un arma de doble filo, porque en un momento dado ya se vivió con el despertar islámico aquellos pueblos que dijeron: basta de esta presencia extranjera, basta de tener gobiernos sometidos a Occidente, basta de tener la sumisión y la subordinación a aquellos que primero odian al mundo del Islam, odian en este caso a los árabes, por constituir a Jordania, a Egipto, a Libia u a otros. Es un arma de doble filo que en un momento dado le van a cobrar la cuenta a aquellos gobernantes, a aquellos monarcas, a aquellas dictaduras que han entregado a sus países precisamente a la alianza entre el imperialismo y el sionismo, porque eso es en la entrega incondicional, subordinados a Estados Unidos y a Israel, que representa indudablemente los poderes de Occidente en Asia Occidental. Así que es un arma de doble filo, y bien puede significar no solo el derrocamiento de esas dictaduras, de esas monarquías, que por algo se apoyan en Occidente, porque es la manera que tienen de apoyarse militarmente, políticamente y diplomáticamente frente a el empuje de pueblos que en verdad
desean sacudirse ese yugo. Así que cuídense mucho esa monarquía y esos gobiernos. Para así mantenerse apostados en el poder. Absolutamente, Señores, absolutamente. Bases militares, navales, aéreas en sus territorios. Es para eso. Se nos termina el tiempo, lamentablemente, señores. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a usted, Juan Carlos, y un abrazo a Carlos. A ustedes, muchas gracias. No, por favor, que estén muy bien. Hasta la próxima. A ver, atención a esto porque hay actualización. Hoy mismo se han registrado nuevos ataques. Al menos 23 personas más han sido asesinadas y 73 han resultado heridas en un solo bombardeo a una escuela en el campo de refugiados de Al-Nusayrat en la Franja de Gaza, en el centro de la Franja de Gaza. Uno solo de varios ataques que se han registrado a lo largo de la jornada. Los hospitales están desbordados y los médicos están exhaustos. Esto lo asegura el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza y pide incluso que se permita el ingreso de delegaciones médicas internacionales a la zona para ayudar con las labores sanitarias porque hay una catástrofe humanitaria sin precedentes. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.